pues empezamos. Primero, como ya ha dicho Santi, lo que vamos a tratar de ver aquí, lo que voy a tratar de explicar, es un poco la informática en el mundo real. Es decir, más allá de las películas y de lo que pues cualquiera podría pensar, casos prácticos y reales de lo que es la informática. Entonces, primero, bienvenidos y soy Javi. Cualquier cosa, oye Javi, esto explícame algo que no me ha quedado claro, o oye Javi, aquí esto en verdad cómo va el rollo. Y ningún problema, ¿vale? Personalmente soy desarrollador web, trabajo de programador en una empresa web y doy clases en el máster de programación web de alto rendimiento de La Salle y estoy acabando la carrera de informática en la FIB, aquí en Barcelona. ¿Vale? Es en mi perfil para que más o menos hagáis una idea. Entonces, primero, ¿qué vamos a ver? ¿Cuáles son los contenidos de esta sesión? 6 bloques. 1, la introducción, un poco de contexto, así para situarnos. 2, ¿qué hace un informático? 3, ¿qué hace un informático en el mundo real? Casos prácticos, ejemplos concretos, reales. Vale, muy bien, todo esto me convence, muy bonito todo, o no me convence mucho, pero quiero saber bájamelo al terreno. Estoy en la ESO, ¿qué tengo que hacer? Si quiero tirar para allí, ¿es bueno por esto, es bueno por lo otro? ¿Qué va a pasar si tiro por aquí? Pues ese tipo de cosas. 5, dudas y comentarios. Apartado específico, al final, 5 o 10 minutillos para que preguntéis, para que tengáis tiempo, pero eso sí, si en mitad de la charla se os ocurre alguna duda, levantadme el brazo y cuando de esto, oye, dime, y ya está, ¿vale? Ningún problema. Preguntad, sobre todo, no os quedéis con dudas. Y si sobra tiempo, que va a ser que no, sesión práctica de Scratch, que es como empezar a programar así, jugando un poco y es algo divertido, ¿vale? Entonces, primero, introducción. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión de hoy, de 1 hora aquí, más allá de no tener que hacer deberes para hoy? Pues el objetivo de esta sesión es aportaros información o aportaros mi punto de vista de este tema de la informática y dándoos datos, dándoos cositas que a mí, con vuestra edad, me hubiera gustado saber, ¿vale? Entonces, simplemente es para que vosotros pues, os hagáis una idea más cercana y más real de lo que puede ser la informática, de lo que engloba, de lo que no es, etcétera, etcétera. De las salidas que tiene, qué voy a acabar trabajando si soy informático, etcétera. Y una aclaración, esto es mi versión de los hechos. ¿Qué quiere decir? Que esto es como yo veo el panorama, no quiere decir que sea así. Podéis preguntarle a otra persona si vuestro padre es informático, si tenéis una informática, le podréis preguntar y en algunas cosas podrá coincidir y en otras no. Quiero decir, sois vosotros los que tenéis que tener una mente crítica para decir, vale, él me está contando esto y él piensa esto, pero no es que sea así. Entonces, vosotros sois los que os tenéis que formar esa opinión, ¿sí? Yo os doy mi versión y como yo veo las cosas. Entonces, primero, ¿qué hace un informático? ¿Alguien me lo podría decir? Venga. Pues supongo que trabaja todo lo que tiene, trabaja en todo lo que tiene que ver con la informática y la tecnología. Vale, perfecto. Por ejemplo. ¿Ordenadores? Arreglar ordenadores, por ejemplo. Vamos a ello. Aquí no se ve porque está cortado, pero lo explico. Hay un chaval que básicamente está con la tele vieja, ¿vale? Y se la está cambiando a su abuela por la tele nueva. Y es un informático de pura, es un informático de los buenos. ¿Por qué? Porque le ha cambiado la tele, le ha sintonizado los canales, le ha puesto el vídeo, el TDT, la cadena de música y todo eso. Es un informático nivel 90. Entonces estamos de acuerdo, esto es un informático, ¿no? Bueno, Yo esto trabajaba como electricista. Correcto. Esto no es un informático. ¿Vale? Esto no es un informático. Esto es lo que pues, mi abuela, con toda la buena voluntad y todo lo buena que es ella, pues puede pensar en un informático. De, oye niño, ven a arreglarme esto, pero no es un informático. ¿Vale? Entonces, arreglar ordenadores, han dicho por ahí antes. Podríamos entender entonces que un informático es algo así como un conjunto, una intersección entre formatear los ordenadores, ¿no? Da igual no tal, se ponen malos, pues formatearlos, estar todo el día con el Office, y el Outlook, y el PowerPoint, y el Word, y arreglar virus, ¿no? Estaría aquí un informático, haría estas 3 cositas. ¿Sí? No exactamente. bueno, también puede encargarse de
programar. Ahí aún mejor, ahí aún mejor. De Muy buena esa. Defensa de sistemas. Muy buena esa. Ahí aún bien encaminados. Eso ya huele bien. Pero esto no. Esto lo puede hacer cualquier usuario avanzado. Esto no te lo enseñan en la carrera. En la carrera de informática, 4 años, o 5 o 6, no te dan una sola clase de arreglar o de hacer un Excel. No. Entonces, hostia, freno, padre. Si en la carrera de informática, en 4 años, no se ve esto, ¿qué se ve? Ahí estamos. Más matemáticas, más programación, defensa de sistemas, tema virus, pero más a bajo nivel, no simplemente instalar el antivirus, sino saber qué está pasando por ahí debajo, ¿sí? Entonces, esto lo puede hacer cualquier persona que tenga unos conocimientos mínimos para llevar a cabo esto. Pero en la carrera no se enseña una sola hora de cómo formatear un ordenador. No. Más ejemplos. Esto, aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos al informático con sus pelos de informático, sus camisetas de informático, sus cascos de informático, y básicamente dice que es un informático paladín nivel 24. ¿Por qué? Pues se tira 24 horas enchufado al ordenador, jugando. Entonces, si está 24 horas enfrente de la pantalla, ahí dándole que te pego, es que es informático, ¿no? Joder, se tira todo el día con el ordenador, tiene que ser informático. No, error. Como bien sabéis, eso es simplemente una persona que juega a juegos de ordenador. Punto. Puede que no tenga ni el más mínimo conocimiento de informática por debajo. ¿Sí? Entonces, esto no es un informático. No tiene por qué ser un informático. El hecho de estar todo el día con el ordenador no quiere decir que sepa informático. Entonces, otra posibilidad es... No. Son hackers. Lo he visto por las pelis. Que salen ahí con todas las pantallitas ahí negras, fondo negro, letras verdes, ceros, unos... ¡Me están hackeando, que sí, que no, que pin, que vale! Aquí tenéis un vídeo, que no os lo pongo porque aún... o sea, de tiempo no nos llegaría, pero que luego en casa podéis ver, ¿vale? Entonces, y es bastante de risa porque ejemplifica esto que os estoy diciendo. Entonces, ¿la informática es hacking? Sí, el hacking es una parte de la informática. Pero no es el rollo peliculero que nos venden en las series de CSI y demás. Entonces, tampoco vamos por ahí. Otra posibilidad, esto yo lo había anunciado por la tele, oye, lo de One and One My Web. Sí. Que tú entrabas, arrastrabas los modulitos, le ponías el color de fondo que querías a la web y en 20 minutos tenías tu web ahí de Fontanería Pepe. ¿Sí? Entonces, eso es un informático, ¿no? El que hace esa web, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No, ¿por qué? Porque eso puede cualquiera. Porque eso lo puede hacer cualquiera. Fontanería. Entonces, Informático es el que ha creado el programa con... Pingazo, correcto. 10. Puntito verde. Nota en la agenda. Ole. Entonces, el informático es el que ha hecho el sistema para que luego cualquier persona vaya y diga, quiero el fondo verde, y se ponga el fondo verde. ¿Vale? Entonces, aquí ya al principio era más de coña, sí. Esto de unos, dos, hay unos, ceros, ceros, Sí. ceros, los códigos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pero es todo eso. Bueno, eso es una parte de la informática. O sea, la informática a más bajo nivel, todo luego lo que programes y todo, se acaba traduciendo en ceros y unos, en binario. Pero eso es un 1% de la informática. Tú puedes ser un informático programador y el binario te da igual. ¿Vale? Pero sí que hay gente que se dedica a trabajar a ese nivel de la informática. Pero es una parte de la informática. ¿Vale? Entonces, al principio era muy de coña. Al principio era obvio que el informático no es el que va a cambiarle el televisor al colega ni le formatea el PC. Eso no es el informático real. Entonces, aquí ya se está haciendo un poco más oscura la línea, un poco más gris la diferencia entre qué es un informático y qué no con el tema de la web. Ya estamos viendo que hay algo, ¿vale? Pero vamos a ver casos reales, ¿vale? Vamos a ver personas concretas, colegas míos, ¿vale? Que han estudiado conmigo, que trabajan conmigo o que conozco, y vamos a ver qué hacen en su día a día, ¿vale? Para ver que si en el caso de que alguno el día de mañana se quiera dedicar a esto, ¿qué puede acabar haciendo? ¿Vale? En una empresa. Entonces, primero, antes de nada, punto de inflexión. Una frase de Dijkstra, de un coleguita. La informática tiene que ver
tanto con los ordenadores como la astronomía con los telescopios. Es decir, lo que está haciendo aquí el coleguita es rebajar el ordenador a una mera herramienta para la cual poder desarrollar esa profesión que es la informática, al igual que para desarrollar la profesión de astrónomo se usa un telescopio. Entonces, tate. Si el tema de los ordenadores es simplemente una herramienta, ¿qué se hace con esa herramienta? ¿Qué es lo que se trabaja? Pues vamos a ver, ya hemos ido diciendo un poquito el tema este de hacer las webs y demás, ¿vale? Entonces, caso 1, Guillermo, ¿vale? Estudió el grado de informática conmigo y él de matemáticas también. Entonces, es desarrollador en una consultora. Luego veremos qué es eso de las consultoras. Pero lo que me interesa destacar de este caso es que como trabajo final del grado de informática, que es algo que podréis desarrollar vosotros, que podríais llegar a desarrollar vosotros el día de mañana también, hizo un sistema para analizar procesos inflamatorios. Es decir, aquí lo tenemos. Tú coges a un tío, un futbolista, que ha tenido una lesión, ¿vale? Y quieres ver cómo progresa esa lesión, ¿vale? Entonces, el médico lo tiene fácil porque lo ve a simple vista, pero para hacerlo eso fehaciente con datos e ilustrarlo, ¿qué hacían? Pues básicamente tenían unas maquinitas que escaneaban a la persona, escaneaban la zona donde estaba la inflamación y en base a eso generaban un modelo en 3 dimensiones, ¿sí? Los típicos modelos estos que podéis girar en ordenador y tal, ¿sí? Entonces, en base a ese modelo en 3 dimensiones, cogía y era como hacerle fotos a esa pierna. Entonces, con eso ya ve las zonas de calor y ve la progresión de esa inflamación. Aquí hay un informático. Terminal de salud. Aquí detrás hay un informático. ¿Vale? Siguiente. ¿Sí? ¿El informático es el que ha creado el aparato o el que está cuando ya tiene el resultado, o sea, cuando tiene ya la imagen y todo? Ahí eso ya sería el médico. El médico... O sea, el informático es el que ha hecho el aparato. Correcto. O el que ha hecho el aparato o el que ha hecho más bien la aplicación que en base a un modelo en 3D te mapea un mapa de calor aquí, que sería esto de la zona más caliente. Para que se vea la imagen. Exacto. Ahí está. ¿Vale? Que yo entiendo que más el aparato lo ha hecho más un ingeniero, ¿no? También, correcto. Y es el programa, ¿no? Que realmente ha hecho el Correcto. Aquí podrían estar mezclados perfiles de ingeniería y de informática, y aquí más de informática, pero también hay ingenieros que saben programar un poquito como para llegar a desarrollar esto sin problemas. Entonces, aquí sí que hay un poco de solapamiento entre esos perfiles. Estamos completamente de acuerdo, ¿vale? Vamos a ver más casos y así nos vamos haciendo un poco más la idea, ¿vale? Y lo vamos perfilando un poquito más esto. Vale, sí. Muy bien. Y Tranquilo. Perfecto. Vale, entonces siguiente. Willy, ¿vale? Básicamente está estudiando el grado en Ingeniería Informática también conmigo y es desarrollador web en Omixis, una consultora. Y básicamente lo que les pedí a los coleguitas es que, más allá de decirme dónde estuvieran trabajando, me dijeran alguna cosa que habían hecho relacionada con la informática y que les resultara satisfactoria, que era alguna cosa molona, ¿vale? Para poder enseñar así. Y lo que me destacó muy curioso, y es que él tiene su padre que se dedica a comprar y vender coches, ¿vale? Entonces, esto es real. Entonces, él lo que hizo fue un programita que le ayudaba a su padre, notificándole, enviándole un aviso al padre de los coches que publicaba la Generalitat para vender. Es decir, la Generalitat tiene una web donde publica que, oye, le hemos embargado el coche a una persona y lo queremos vender, o tenemos este coche para vender. Entonces, él tenía un sistema que miraba cuando se hacía eso público y le avisaba al padre. De tal forma que el padre, si le interesaba, era el primero en saberlo. Compraba el coche, ¡pam!, y lo vendía. ¿Sí? Entonces, ahí hay un informático que está desarrollando esta aplicación. Entonces, en Omixis, como decíamos, es una consultora. ¿Y qué es una consultora? Una consultora no es más que una empresa especializada en algo, en este caso, hacer webs, que trabaja para terceros. Es decir, yo soy la estación de esquí de Gran Valira o yo soy el Ayuntamiento de Barcelona y quiero que tú, consultora, me hagas una web con un sistema que pues, la gente pueda comprar los forfaits para subir a esquiar o la gente pueda ver los datos de los semáforos o cualquier cosa. Entonces, tú que eres el que tiene ese conocimiento, me lo desarrollas para mí. Eso es una consultora, ¿vale? Entonces, él trabaja haciendo este tipo de proyectos, ¿vale? Isaac,
En este caso, o sea, esto es un crack, ¿vale? Estudió grado de informática, estudió grado de matemáticas y básicamente, bueno, está de voluntario en el grupo de rescate con perros de la Cruz Roja, haciendo un sistema para reportar informes de cómo evolucionan los perros en los entrenamientos y tal. Pero ahora ha empezado a trabajar en el BSC, en el Centro de Supercomputación de Barcelona, y básicamente el Centro de Supercomputación de Barcelona es esto. ¿Qué? Es El Mare Nostrum. correcto, es donde está el Mare Nostrum. Es donde está el ordenador más potente de toda España y uno de los más potentes de Europa. Entonces utilizan este ordenador para hacer determinados estudios, investigaciones, etc. ¿Vale? Entonces él concretamente va a entrar aquí, o ha entrado aquí, a trabajar en un proyecto que lo que van a estudiar básicamente es cómo serán los microchips que llevarán los ordenadores de aquí 15 años. Entonces, él está investigando cómo es la mejor manera para optimizar eso y que rindan más. O sea, como intentando crear un nuevo chip mejor. Correcto. Que trabaje más rápido y que haga más cosas. Siguiente, Paul. Grado en Ingeniería Informática y es desarrollador en otra consultora de estas que hablábamos. Concretamente han hecho, pues, por ejemplo, los buses estos que habéis por Barcelona de comprar los tickets y tal. Pues la web esa, pues la ha hecho él. Y entonces luego también otra de la misma cadena de buses, pues de San Francisco y más web para otra gente, etc. ¿Vale? Siguiente, Martín. Grado en Ingeniería Informática y es Data Scientist. ¿Qué es esto? Es muy molón, pero científico de datos, ¿qué me estaba hablando, tío? Vamos a verlo. Básicamente, Data Scientist en Decimsio, que es una web que podéis ver, todas estas slides las colgaré, os las pasaré a Santi para que luego vayáis por los enlaces y podáis investigar más por vuestra cuenta cuando tengáis tiempo y si queréis, ¿vale? Entonces, lo que me interesa destacar es que hizo un trabajo final de grado de informática de la carrera, ya muy relacionado con lo que luego acabó llevando a trabajar, que es el estudio de la relación entre enfermedades y medicamentos. Es decir, desarrolló este sistema para el Instituto de la Salud Catalana, que básicamente a él le daban todos los datos, la Generalitat, de, oye, en los centros, de donde vais al ambulatorio vosotros y yo, pues cuando alguien tiene una enfermedad, tal médico le receta tal medicina. ¿Vale? Sencillo, ¿sí? Pues entonces, si tú coges todos los datos de todos los centros, de cuando hay todas las enfermedades y todos los medicamentos, puedes llegar a sacar información de esos datos. ¿Qué tipo de información? Pues, oye, la gente que tiene esta enfermedad normalmente tiene estas otras enfermedades. Oye, la gente que tiene esta enfermedad normalmente se le receta esta medicina. Luego, si hay alguien que tiene esa enfermedad y se le está recetando otra medicina, ¡ey, alarma! Ahí hay algo, ahí hay un médico que se está equivocando, probablemente. A lo mejor no, y es el que tiene razón, pero probablemente eso es una anomalía y hay que mirarlo. Entonces, desde el momento en el que tengo todos esos datos, puedo hacer todo ese tipo de estudios. Implicación de la informática en la salud. O sea, la informática muchas veces, y es algo que envidio a otras profesiones, se le ve como que no tiene un impacto directo en las personas. Más allá del que es profesor de informática o del que viene a dar una charla y, oye, pues te está explicando algo, ¿no? Es directo, te estoy transfiriendo conocimiento. Pero hay otro tipo de cosas que no se ve tan directo, como por ejemplo es este caso, que tiene un impacto brutal. Porque le pueden estar ahorrando a la Generalitat miles de euros. De decir, oye, que en vez de usar este medicamento, usar este otro, que tiene los mismos componentes, porque los datos me lo dicen, y curan esa enfermedad igual. ¿Vale? Entonces, aquí hay algo relacionado con el Big Data, ¿vale? Es decir, todo esto de científico de datos y tal, va a parar a una especialidad de la informática, que es el tema del Big Data ¿Y qué es? Pues es básicamente lo que os he explicado. Cogen un montón de datos y sacan información útil en base a esos datos. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, el BBVA, aquí lo que estamos viendo es un mapa de España, ¿vale? Donde las bolitas más grandes sería que hay más volumen de transacciones. ¿Transacciones qué es? Pues compras con tarjeta. El BBVA, como tú tienes la tarjeta y vas a comprar con la tarjeta, pues cuando compras lo saben. ¿Vale? Y saben qué establecimiento has comprado, dónde está ubicado. Y desde el momento en que sabe qué establecimiento es, sabe qué tipo de cosas vende. Sabe si has comprado, no lo pone en la leyenda, la podréis ver luego, pero sabe si has comprado alimentos, ropa, bebidas alcohólicas, lo que fuera, ¿sí?
Entonces, con este tipo de datos, lo que puedes saber es qué necesita una ciudad. Oye, necesita más establecimientos de este tipo. Hay mucha gente que está comprando este tipo de cosas. O no necesita este tipo de cosas, pues no se compran. Más, relacionado con Big Data, Mobile World Congress. Seguro que habéis oído hablar o habéis visto todos los tipos trajeados esos que vienen a veces de vez en cuando, hay que sacan un montón de móviles nuevos y que están aquí al lado en Barcelona, ¿sí? Pues, hostia, yo como Ayuntamiento de Barcelona me interesa saber si todo ese movimiento y todo ese percal que se monta en mi ciudad y en mis metros y en mis líneas y en mis todos, me sale a cuenta o no. Si me sale a cuenta organizar eso. Echar las cuentas de eso no es tan sencillo como decir, oye, ¿cuánta gente ha pagado la entrada al Congreso? Vale, pues si tanta gente ha comprado la entrada a tanto y el Congreso me cuesta tanto, pues ya está, me sale a cuenta. No, no es tan fácil. Hay un montón de cosas indirectas, de acciones relacionadas con eso, que se te estarían escapando con un estudio de ese tipo. ¿Cómo qué? Como lo que se mide en este estudio, que os dejo la URL, la web, para que lo veáis, es una animación brutal, y en la que se ve básicamente el nivel de transacciones, nuevamente con las compras del BBVA que se hicieron la semana antes del Congreso, en todos los comercios de Barcelona, comparados con los que se hicieron la semana propia del Congreso. Y entonces, en ese tipo de estudios sí que puedes ver el impacto de organizar un congreso como este en toda tu área de comercios. ¿Sí? ¿Cómo beneficia al tendero de la esquina que se haya hecho el Mobile World Congress? ¿Sí? Para saber si realmente te sale a cuenta seguir organizando eso o no. Luego, ejemplo, vuestro padre o mi padre quiere montar una tienda de ropa o quiere montar una pescadería en la calle. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que alquilar el local, tiene que comprar todo la materia para empezar a vender y tiene que, en definitiva, hacer una gran inversión inicial para poder arrancar ese negocio, ¿sí? Entonces, esa gran inversión es muy probable que no disponga de ella, que no disponga de ese dinero, que necesite poder arrancar para poder empezar a generar ingresos. Entonces, ¿qué hace? Le pide un préstamo al banco, ¿sí? Vale. Entonces, tenemos a alguien que va al banco a pedir un préstamo para abrir un negocio. ¿El banco cómo sabe si le tiene que dar el préstamo o no? Por sus ingresos. Sus ahorros, ¿no? Por sus ahorros, por sus ingresos, por lo guapo que vaya ese día, por cómo se haya levantado el del banco. No, no. Más allá de eso, que sí que son cosas que se tienen en cuenta, lo que habéis dicho vosotros sí, lo que he dicho yo, ¿no? Los ingresos y demás, sí que se tienen en cuenta. Pero hay muchas cosas que también se nos estarían escapando con ese tipo de estudios. ¿Qué cosas? Pues o sea, depende del trabajo que voy a hacer, si va a conseguir mucho dinero o no. Por ejemplo, correcto. Y voy más allá. La relación que tiene el hecho de querer montar una tienda en esta calle. Es decir, tú eres el comercio este de aquí. ¡Pam! ¿Vale? Y la gente que llega a tu comercio viene desde estos otros comercios. Es decir, la ubicación física donde pongas tú la tienda va a tener una implicación para saber si te tengo que dar el préstamo o no. Porque estoy relacionando a través de las compras de la gente que el hecho de que haya un Corte Inglés en diagonal implica que la gente va a comprar al Corte Inglés, pero a la vez también va a la panadería de al lado de la calle, de al lado del Corte Inglés. Con lo cual, si me vas a poner la panadería ahí y sé que el Corte Inglés lo van a cerrar, esos ingresos no los vas a tener. ¿Sí? ¿Veis por dónde voy? Sí. Vas a tener mucho más datos, vas a poder hacer un análisis mucho más científico y mucho más riguroso de saber si le tengo que dar el préstamo o no. ¿Sí? Porque tengo todos estos datos, porque los puedo analizar. Entonces, esto es una rama de la informática de lo que podríais acabar trabajando. Básicamente, este es Marcelo Soria, de BBVA, que decía en una charla esto, que estos estudios ayudan a determinar si le dan un crédito a un pequeño comerciante o no. Entonces, seguimos con los casos prácticos, ¿sí? Con los casos reales. Llevamos media hora. Vale. Alex básicamente se sacó el grado de informática y trabaja principalmente con el tema de los wearables, esto, por ejemplo, los relojitos, las pulseras y todo esto que está empezando a salir ahora, y con el tema de la realidad virtual, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué es esto de la realidad virtual. Primero, los juegos. ¿Alguien ha jugado con juegos del tipo de este aquí arriba? No. Los coches así y tal. ¿No? Vale, bueno, hay algunos que sí. Perfecto. Entonces, antes los juegos eran así, con estos gráficos. Y ahora son así. Algo ha cambiado ahí, había una evolución. ¿Una pregunta por ahí? ¿Sería el Oculus Rift? Por ejemplo, correcto, ahora lo vemos.
Entonces, esto es básicamente la evolución que en estos años pasados ha tenido los juegos. Entonces, ¿dónde estamos yendo ya? El Fórmula 1. Estamos yendo a esto. Como bien decíais ya algunos, esto son las Oculus Rift y básicamente lo que está haciendo aquí el colega es tener un volante y gracias a estas gafas tiene la sensación de estar aquí metido en el juego. Os dejo el vídeo, verlo porque son segundos y es muy curioso el ver la sensación que le transmite el hecho de que un coche venga por al lado y le choque. O sea, se piensa que le va a hacer daño. Es un cambio de concepto. Entonces, él está trabajando con este tipo de cosas. ¿Van a salir al mercado? Ya han salido. Pero bueno, Pero no se puede, tú no lo puedes comprar. Pero eso no lo puedes probar. Vale, No lo puedes comprar. vamos a seguir. Más, Carlas. Carlas básicamente se sacó el grado de... se sacó el grado de ingeniería informática y está desarrollador en algunas webs, como por ejemplo un Como. Un Como básicamente es una web que publica los típicos artículos que vosotros compartiríais o que la gente podría llegar a compartir en el Facebook. De cómo hacer una tortilla papa fácil, cómo hacer la tortilla francesa sin que se te pegue, pues ese tipo de artículos, ¿vale? Entonces, él, ojo, alerta, él no trabaja escribiendo los artículos. Él es el informático que hace el sistema para que otra persona que tiene el conocimiento de ese dominio vaya y escriba el artículo, ¿sí? Perfecto. Iñaki básicamente se sacó también el grado de ingeniería informática y está trabajando en Social Point. Sí, perdón. que entonces los de Facebook, Sí, por ejemplo, esto de que tú le das a me gusta a alguna, por sí, ejemplo, a un libro o a alguna cosa de estas, sí. y esa información se la dan a otras personas, que está como todo una lista, todo eso lo ha hecho un programa informático. Correcto. Ahí en Facebook hay cientos de programadores que están haciendo ese tipo de sistemas, ese tipo de análisis y todo eso. Correcto. Entonces, siguiente caso, Iñaki. Es desarrollador en Social Point. Social Point es una empresa que se dedica, está en Barcelona también, y se dedican a hacer juegos de Facebook, juegos sociales, juegos para redes sociales. El típico Dragon City o Monster Legends o historia. ¿Algunos jugáis en este? No, he jugado antes a eso. Vale, pues Yo ese que se hacía así. Vale, pues estamos hablando de que estos proyectos en los que está tienen una actividad de 1,4 millones de usuarios activos al día. Es decir, cada día hay casi 1,5 millones de personas que acaban jugando alguno de estos juegos. Es decir, su trabajo tiene un impacto en 1,5 millones de personas que usan eso que él hace. ¿Sí? Ojo peligro startups. ¿A alguien le suena el tema de startups? ¿No? Vale. Bueno, perfecto, mejor. Básicamente, este vídeo lo podéis ver en casa si queréis. Básicamente es una entrevista al jefe de Instagram y básicamente le preguntan, oye, ¿qué tal la venta de Instagram a Facebook cuando compró Facebook Instagram? Y le dice, bueno, queríamos 2 billones de dólares y nos han dado uno. Estas cosas pasan, ¿no? A veces es una putada, ¿no? A veces estas cosas pasan. Y luego se empieza a descojonar, vivo. Pero me estoy riendo de ti, o sea, me han dado 1 billón. O sea, soy más feliz que un 8. Pero el tema está, y el mensaje que os quiero transmitir y dejar claro desde ya, es que el tema de la informática no va de pegar el pelotazo. Instagrams, Facebooks, Twitters, hay contados con la mano, ¿vale? Entonces, si al final os acabáis metiendo en esto de la informática, que no sea porque os han comido la cabeza el rollo emprendedor, el rollo startupil, el rollo de, hey, sí, porque vas a currar en un sitio que tiene futbolines y sofás, porque yo he visto las oficinas de Google que tienen ahí sofás y masajes y tal. Sí. Pero si te metes aquí, que sea porque realmente te interesa el tema y no porque haya ese tipo de cosas, porque acabarás quemado. Porque tiene que haber un fuerte componente vocacional para dedicarte a esto, ¿sí? Te tiene que gustar. Entonces, siguiente caso, Marc. Básicamente también se sacó el grado de ingeniería informática y es el de matemáticas. Entonces es ingeniero en Video and Technologies y básicamente lo que hacen es temas relacionados con, por ejemplo, las proyecciones estas que veis cuando hay algún rollo de fuegos artificiales y fuentes de colores que se proyectan imágenes en edificios y hacen que se caen las ventanas o cosas así, efectos visuales. Pues trabajan ese tipo de cosas, haciendo ese tipo de efectos o animaciones y demás, ¿vale? ¿Sí?
él no trabaja tanto en las películas, trabaja más en eso de pues, para tiendas de comercio, el rollo del Bershka de Paseo de Gracia. De Portaventura. Vale, dime. Portaventura. Correcto, sería también algo así posible, correcto, también, muy buena. Entonces, y él, pues, por ejemplo, tiene proyectos personales relacionados con ese tipo de cosas, porque le mola ese tipo de ambiente, está en la asociación de robótica y se mueve por su cuenta más allá de la carrera, ¿sí? Y hace, por ejemplo, esta bola, circunferencia, que da vueltas rápido, tiene LEDs, entonces él lo programa para que se entiendan los LEDs de una determinada forma, que hagan lucecitas y una animación. ¿Por qué? Porque le da por ahí, porque le gusta lo que hace, ¿vale? Entonces, siguiente, Carlas. Ingeniería informática, desarrollador de software interno para la UPC. ¿Qué quiere decir esto? Pues que él hace lo que vosotros tenéis como intranet del cole donde entregáis los trabajos, los ejercicios, etcétera, ¿sí? Que tenéis ahí como una web. Pues él hace lo mismo, pero para la universidad, ¿sí? Hace para que los profes puedan hacerlo eso mejor, de manera mejores, etcétera. Y además es voluntario en Wikipedia. Es decir, él no escribe los artículos de la Wikipedia. Algunas de las cosas que sabe, pues escribirá. Pero él, su tarea principal que él quiere hacer como voluntario en Wikipedia es tareas relacionadas, como por ejemplo esto que me contaba, de que han importado un montón de datos acerca de cuadros de los museos de Cataluña. Entonces él lo que ha hecho ahí es un sistema para automatizar que todos esos datos que a día de hoy podéis ver acerca de los cuadros de arte de los museos de Cataluña en Wikipedia, pues estén ahí de forma automatizada y no tenga que ir alguien a meterlos ahí, ¿vale? Y también pues crear filtros para detectar actos vandálicos en Wikipedia. Cuando borráis un artículo y ponéis esto es un gañán y lo dejáis ahí, pues que automáticamente eso se deshaga, ¿vale? Pues detectar ese tipo de cosas pues puede llegar a ser complicado saber si es algo que está bien o algo que está mal de forma automatizada. Y no obstante, ¿sí? Porque ahora en la Wikipedia te sale siempre que pagues. Buena pregunta. Pues eso viene del hecho de que si tú te fijas, no hay anuncios en la Wikipedia. Y además la Wikipedia no es de ninguna empresa. La enciclopedia de la Encarta, ¿de quién era? De la Encarta. ¿Y cómo se mantenían toda esa gente que curraba en la enciclopedia de la Encarta? Pues porque tú si querías la enciclopedia tenías que pagar por ella, ¿no? Y la tenías en casa en la estantería, ¿sí? La Wikipedia no. La Wikipedia, tú entras en internet, buscas algo, ¡pam! Wikipedia, ¡pum! Lo tengo. Venga, copy-paste, trabajo hecho, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que para que eso sea posible, tiene que haber algún ingreso económico. Simplemente, ya no por la gente que trabaje o no trabaje, porque pueden haber más voluntarios y no, pero el sistema, para que esté accesible, para que tú entres a la web, eso tiene que estar en algún sitio en internet que hay que pagarle a alguien. Entonces, de ahí que salgan los banners estos, los anuncios de, oye, si puedes, dona algo de dinero para que todo esto siga siendo gratis y el conocimiento pueda seguir siendo libre. ¿Sí? Vale, no obstante, todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora tenían algo en común. ¿Qué era? Que habían hecho la carrera de informática. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora son ejemplos de personas, como por ejemplo Eloy, que no tienen la carrera. ¿Vale? Eloy es uno de los principales desarrolladores en Akamon, que es una empresa similar a lo que era Social Point, de juegos sociales y demás. Y bueno, tiene mucha experiencia como encargado técnico en tus juegos, desarrollador en Grupo Itenet, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos, por ejemplo, el tipo de juegos de Akamon, ¿sí? Un bingo o algo así, ¿vale? Este juego, esta empresa, por ejemplo, el año pasado movió 12 millones de euros en un año. Quiero decir, el tema de los juegos puede parecer muy... Ah, sí, los juegos esos del Facebook y tal. No. Mucho dinero ahí. Y, por ejemplo, pues mi jefe básicamente dejó la carrera de psicología media porque le interesaba la psicología, pero, oye, que me tira más el rollo de la programación y las webs y tal. Y básicamente es encargado técnico de donde trabajo, tiene su proyecto aparte y era director del centro, digamos, de I+D o el departamento de I+D de Softonic, ¿vale? De la empresa esta que te descarga los programas y tal, ¿vale? Y básicamente lo que hacemos en Ubinum es esto, es una web, un marketplace, donde tú puedes entrar y ver la ficha de un vino, de un destilado, de un ron, lo que sea, y ver las distintas ofertas de los distintos afiliados. ¿Qué es esto? Pues esto
Esto es muy gordo, o sea, esto es muy fuerte, esto está cambiando el paradigma del comercio del día de hoy. O sea, daros cuenta que lo que está pasando aquí es que el comerciante que le hemos dado antes el préstamo, gracias a los datos, ese quiere vender en Suecia. Quiere vender en Suecia porque su producto se vende muy bien en Suecia. O es un tipo de vino que se vende muy bien en Suecia. Pero él no tiene los conocimientos para hacer la web, de que venda ahí o lo que sea, y que la gente de Suecia le encuentre a él en su web. Entonces, ¿qué hace? Nos pasa su catálogo, nosotros lo ponemos aquí en la web, comparando las ofertas, y la gente de Suecia entra en nuestra web, porque nosotros estamos especializados en hacer eso, y nos compra a nosotros. Nosotros le pasamos el pedido y él lo envía. Entonces, quedaros el mensaje muy claro. La tienda esa de la esquina, ya sus potenciales clientes no es la gente que pase por la calle. Sus clientes potenciales es cualquier sitio del mundo al que pueda enviar. Entonces, eso lo que está haciendo es que esa persona puede llegar a tener unas ganancias que antes era inimaginable porque no podía acceder a ese tipo de clientes, ¿sí? Ahora bien, también tiene una parte mala, que es que sus competidores no son las tiendas que están en su misma zona. Sus competidores son cualquier tienda de cualquier parte del planeta que pueda enviar a esa zona donde está él, ¿sí? ¿Se entiende el doble filo? Sí. Pues ahí está el cambio del paradigma. Y Eric, que básicamente también dejó el grado de informática a medias. ¿Por qué? Pues porque tenía claro a lo que se quería dedicar y ya tenía mucho conocimiento, etcétera, etcétera. Y ahora, por ejemplo, es desarrollador, trabajó en Unuvinum, pero fue desarrollador en Softonic también, etcétera. Entonces, el mensaje que quiero dejar claro aquí en este punto es, sí, la carrera no es estrictamente necesaria o imprescindible para llegar al día de mañana a trabajar en un puesto como los que hemos visto, mi jefe, ¿sí? No tiene carrera en informática y está ahí trabajando y se lo merece, lo digo yo. Entonces, hostia, si no es necesario, ¿por qué me voy a tirar 4 años o 5 o 6 estudiando una carrera que no es necesario? ¿Alguien me lo va a decir? No. ¿Para el título? Para el título. ¿Y qué me aporta el título? Si ya me pueden contratar sin el título. Pues porque, por ejemplo, Las posibilidades. si tú pones el currículum y pones hay 2 para un trabajo. Si uno en el currículum lo pone que acabó la carrera y el otro que la ha dejado medias, pues coger el que la ha acabado, no Vale. que la ha dejado medias. Vale, ahora ponte, tú eres el que contratas, ¿vale? Sí. Y estás contratando para una empresa de juegos de estos de internet, ¿vale? Y yo te vengo y te digo, oye, que yo dejé la carrera a medias, ¿vale? Y ya tienes a otro candidato que la acabó. Pero te digo, oye, yo la dejé a medias, pero es que en mi casa he hecho por mi cuenta una web de juegos, que es lo mismo que tú quieres hacer, y que sé cómo hacerlo. Lo he hecho ya. Y el otro ¿A solo quién tiene la contratas? carrera. Ah, ok. Hostia, ahí tiene más peso Te eso. lo piensas. ¿Sí? Te lo piensas 2 veces. Vale. Entonces, lo que quiero decir aquí es que la informática tiene un fuerte componente vocacional y tiene un componente que hace que no haya esa titulitis, que no se requiera el título de universitario para poder ejercer en la profesión. Si tú me demuestras que has currado y tú me demuestras que vales y sabes hacer lo que dices que sabes hacer, yo te contrato. ¿Vale? Ahora bien, no nos engañemos. ¿La carrera es buena o es mala? Entonces, pues me voy a tirar ahí 4 o 5 años, Javi, dímelo ya. Os lo digo, es buena. En ningún caso va a ser mala. ¿Por qué? Porque, uno, os va a servir para tener una base teórica que muy probablemente el que está encerrado en su casa trabajando y que sabe eso, a ciencia cierta cómo funciona, no tiene tan amplia. En la carrera os van a enseñar un montón de asignaturas, de un montón de especialidades concretas de la informática, que si tú por tu cuenta no te preocupas en conocer ni siquiera, nunca vas a saber que existen y muy probablemente te guste tirar por esa rama. Entonces, uno, os va a servir para abrir el abanico y ver con más perspectiva hasta dónde abarca todo esto, ¿sí? Y 2, os va a aportar una base teórica que os sería mucho más difícil conseguir por vuestra cuenta, ¿sí? Entonces, ¿me saco la carrera o no me saco la carrera? Es una decisión vuestra. Ahora bien, la tenéis que tomar sabiendo que eso que os pueden venir a decir de, bueno, es que el de Apple dejó la carrera a medias, y el de Microsoft también, y el de no sé cuál también, y el de Facebook también. Se fue al primer año, el primer día se levantó en clase y dijo, ¿quién quiere montar Facebook conmigo? Y se piró de la clase. Pues entonces lo bueno para petarlo es no hacer la carrera. No, mentira. Facebook, Microsoft, Google, Instagrams, hay contados con la mano. Si echáis las cuentas, es mucho menos probable que vuestra carrera profesional sea satisfactoria si os centráis en los casos en los que no han hecho la carrera que en los que sí. ¿Sí?
Luego, una particularidad más de la profesión de informática, el tema de las comunidades. Información, transferencia de conocimiento continua en foros, comunidades virtuales, pero también en comunidades físicas. Es decir, os metéis en meetup.com, ponéis tech, ponéis software development, desarrollador, lo que sea, y en el área de 10 millas de Barcelona hay no sé cuántos eventos al mes. Y no sé cuántos son muchos. De gente que voluntariamente va a explicar sus movidas de lo que ha estado trabajando para que tú lo sepas y ya está. Entonces, eso es muy difícil que se dé en otras profesiones. O sea, mi padre era carpintero y no había 10 eventos o 20 eventos al mes de cómo hacer las puertas o cómo colocarlas de mejor manera, ¿no? En la informática sí que se da eso. Hay voluntad de transferencia de conocimiento, simplemente eso, voluntad. Entonces, conclusión. 1. Es una disciplina transversal. Es algo que hemos estado viendo así, no hemos dicho la palabra clave de disciplina transversal, pero sí que lo hemos ido viendo. Hemos visto desde medicina, que le hacían el análisis de la rodilla y demás, hasta juegos, hasta impacto en la sociedad de la venta en los comercios y demás, hasta decisiones bancarias. Es transversal, o sea, la informática afecta a cualquier industria, ¿sí? Si os dedicáis a la informática, el día de mañana vais a poder estar en la industria que os dé más rabia, en la Fórmula 1, yo qué sé, ¿vale? En todos lados hay algo de informática. 2. Los estudios ayudan, sí o sí. O sea, si no tenéis claro, si no sois un Mark Zuckerberg de Facebook, os va a ayudar la carrera y todo estudio va a ser bueno, ¿sí? Porque os va a servir de abrelatas para ver otras cosas, para despertaros la chispa de seguir estudiando, de meteros por otro camino, lo que sea. 3. Fuerte componente vocacional. Lo hemos visto en muchos de los casos que hemos enseñado, hemos visto que tenían aparte sus proyectitos, sus mierdecitas así, pues para poder investigar de lo que a él le mola, ¿sí? Entonces, hay un fuerte componente vocacional que redunda en un factor autodidacta. Es decir, tú por tu cuenta puedes meterte en esas comunidades de foros y tal, oye, ¿cómo se hace tal? Y aprender por tu cuenta de forma autodidacta, gracias a esas comunidades virtuales y físicas. Y hay una alta importancia también de los proyectos laterales, side projects o lo que sea, para luego poder ir y demostrar que tú sabes hacer lo que dices que sabes hacer, ¿sí? Entonces, rutina de un informático, podría ser esta. Despertarse, petarlo y volver a dormir. Entonces, conclusión. La informática no es esto, ¿vale? Años 80, cubículos, salas repletas de esto, frikis encerrados ahí, pum, 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 no salgo de mi zulo, no, ya no es esto. Es algo más parecido a esto, ¿vale? Aquí es donde trabajo yo ahora, por ejemplo, ¿vale? Entonces, sí, soy más o menos friki, no vamos a negar, pero es muy diferente el concepto, ¿vale? No es tan oscuro como podría ser antes, ¿vale? Entonces, llegas a este punto. Oye, Javi, colega, que estoy en la ESO, que todo esto que me estás contando, vale, muy bien, pero que bájamelo al terreno, ¿vale? O sea, ¿en qué me afecta a mí? ¿Qué tipo de decisiones pueden afectarme a ese respecto? Primero, el camino a seguir si quisiera dedicarme a esto parece estar claro. Primero, la ESO, luego bachillerato, luego la universidad y por último, trabajar, ¿vale? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. No, mentira. Mentira. ¿Por qué? Porque el camino lo decidís vosotros. O sea, tenéis muchísimas alternativas. La base es esta. ESO, bachillerato, universidad, trabajar. Otro posible camino. ESO, FP, módulos, ciclos formativos, universidad y trabajar. Otra posible alternativa. ESO, FP, trabajar aquí, luego ir a la universidad y continuar trabajando, ¿vale? Este sería el camino que, en mi caso, he escogido. Pros y contras de escoger este camino. Hombre, primero, accedes a la universidad. O sea, lo que pasaba aquí, en mi caso al menos, era que yo ni me planteaba ir a la universidad. O sea, a mí la universidad, déjame de rollos. O sea, yo quiero currar, a mí me mola esto y ya está, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasó? Pues que me fui a la FP. Y cuando estaba en la FP, pues vi que, hostia, tío, que déjate, que pues, a lo mejor valgo para esto, ¿no? Pues vamos a meterle un poquito más de chicha, vamos a ver qué pasa si voy a la universidad. Entonces, no obstante, tenía que trabajar. Entonces, podía seguir trabajando porque había hecho mis moviditas por mi cuenta, tenía además la FP ya hecha, entonces podía empezar a trabajar, costearme a la universidad, etc.
Entonces, ¿qué pasó? Que llega a la universidad a través de módulos. ¿Es bueno o es malo esto? Porque tienes experiencia, puedes trabajar ya, eso es bueno. Pero por otro lado, no tienen la base matemática que tiene toda la gente que viene de bachillerato. O sea, vais a ver dragones en las pizarras, os lo digo. O sea, de querer llorar. O sea, de clases de física que no entendéis nada. Porque se da por hecho que vienes de bachillerato, porque la mayoría de la gente viene de bachillerato, se da por hecho que has dado la física y que has dado las matemáticas de bachillerato y tú no has dado una mierda de eso y llevas 4 años en módulos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Autodidacta. YouTube a saco. Horas a saco de cómo multiplicar una matriz. Empecemos por eso, porque ni me acuerdo. Entonces, desde eso a integrales y lo que quieras, porque te lo están pidiendo. Y si lo quieres sacar, te lo vas a tener que papear. Entonces, ese es el problema de acceder a la universidad a través de módulos. ¿Vale? No obstante, la parte buena es que puedes trabajar. ¿Vale? Bueno, también otras partes buenas es que cuando llegas a la universidad tienes mucho más claro lo que quieres, Correcto. ya sabes dónde va un poquito la vida, eres más maduro, porque se te han pasado algunos años más en el proceso de llegar a la universidad y aprovechas mucho mejor. Correcto. Mucha gente que acaba a piñón, bachillerato, universidad, que es lo que toca, pero soy todavía muy infantil, estoy en la universidad y puedo tener conocimientos buenos previos y tal, pero me diluye, ¿vale? Luego me arrepiento, pero me diluye unos años. La gente que viene a través de la FP, que ya lleva años trabajando, tienen muy claro qué es lo que quieren hacer y si van a ir porque lo tienen clarísimo y van a ir con el cuchillo entre los dientes. Les es maduro todas estas partes de las matemáticas, física y tal, conocimientos básicos, que si no te los explican cuesta muchísimo más de adquirirlos por tu cuenta, pero muchísimo más, pero es un ejemplo de perseverancia y de esfuerzo, si lo ha conseguido ver. O sea, es posible. Y, pero... exacto, y el mensaje es eso. O sea, ya lo digo, que si me he conseguido yo sacar las asignaturas de matemáticas, o sea, se las puede sacar cualquiera. O sea, y no digo que sea fácil, pero digo que es cuestión de echarle horas. Punto. Voluntad. Entonces, eso es lo que digo. Ese es el mensaje. Entonces, ¿sí? ¿Pregunto? Vale. Pues entonces, otro camino, no universidad. Estoy en FP, decido que tengo clarísimo a lo que me quiero dedicar, quiero hacer webs de esto, investigo por mi cuenta, me formo y luego a trabajar, punto, a correr. Es una opción, ¿vale? Y luego, eso sí, spoiler, tendréis que acabar trabajando. Sí o sí, al final de todo esto es que vais a tener que acabar trabajando. Y es más, si os gusta, vais a acabar queriendo trabajar de ello, ¿vale? Entonces, montároslo como queráis. El camino lo decidís vosotros. Pero sabed que al final vais a tener que acabar currando. Y el curro, el trabajo, no tiene por qué ser una caja negra que hay de 9 a 5 en tu vida. O sea, son muchas horas lo que vais a tener que estar trabajando, ¿eh? Pensadlo bien. O sea, son más horas a lo mejor de lo que vais a pasar en casa, con vuestra pareja o vuestros amigos o lo que sea. Entonces, si os lo podéis montar de alguna manera, que todas esas horas que tenéis que pasar el día de mañana currando sean horas que disfrutéis, porque os guste vuestro trabajo, pues mucho mejor, ¿no? Hostia, si me lo puedo ingeniar así tal cual para buscarme yo mi rollito que a mí me mola y que me paguen por eso, hostia, de lujo, ¿no? Todo encaja. Entonces, no penséis en el trabajo como algo negativo por sí mismo. O sea, puede ser algo muy positivo y que te haga como profesional, como persona y como todo. Entonces, eso sí, os lo tenéis que planificar y montar bien para acabar en aquello que queréis y que os gusta. En resumen, diagrama de Venn, intersección, sencillo. En lo que eres bueno, en lo que te gusta y lo que está bien pagado. Win. Ahí es donde hay que ir. Si eres bueno en algo y te gusta y está bien pagado, pues no hay más. Ahora, es muy difícil encontrar este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ya está. Esto es. Muchísimas gracias. ¿Qué hora es? Pues tenemos 7 minutitos. 7 minutitos. Vale, pues no da tiempo a lo del tema de Scratch. Las slides, importantísimo. Antes de empezar con la ronda de preguntas. ¿Sí? Y eso, y las slides las tendré colgadas y cualquier cosa, pues me podéis contactar. Está aquí, lo que pasa es que no se ve. Y ya está. Entonces, dudas, comentarios, cualquier cosa. Que eso os ocurra. Sí. Que hay mucho paro en este sector. Hay mucho paro, buenísima pregunta. ¿Por qué? Porque uno de los motivos por los cuales me anima un poco a hacer este tipo de sesión es ese, justamente. Que ves como en España hay un paro juvenil del 50% aproximadamente y que el paro sectorial, es decir, el paro dentro de la informática, es mucho más inferior, ¿vale? No obstante, esto, si te das cuenta, no lo he metido en la presentación. Es decir, no quiero
Es más, quiero que nadie se anime a la informática por el mero hecho de que haya trabajo. Porque, insisto, si no te gusta el tema, va a ser muy frustrante el día de mañana tener que trabajar cada día de eso. Entonces, si te metes en esto, que no sea ni por los futbolines, ni por las startups, ni por los emprendedores, ni por... que sea porque realmente te gusta y porque le ves interés al tema. Pero sí, la respuesta es, hay menos paro que en otros sectores. Y la demanda es creciente. No es, yo qué sé, si estuviéramos hablando de la construcción, en el hipotético caso de que en la construcción hubiera menos paro que en otros sectores, estaríamos hablando de que va para abajo. ¿Sí? Igualmente. En este caso no. No hace más que ir para arriba la demanda. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ser hacker? ¿Qué quiere decir ser hacker? Vale, buena pregunta. A ver, vamos allá. Principalmente, hay mucha gente que define el tema del hacking como alguien lo abstrae, ¿vale? Y dice, hacker es aquel que consigue hacer una cosa, es decir, llega a una finalidad con unos medios que inicialmente no estaban preparados para llegar a esa finalidad. Es decir, es alguien que tiene ingenio, que conoce los medios y las herramientas para poder encajarlas de alguna manera, que conseguir algo que no estaba previsto que se consiguiera con esas herramientas, ¿sí? Entonces, ser hacker no es ser pirata y piratear y ser malo, malísimo. Ser hacker, Mark, por ejemplo, el ejemplo que os ponía de Mark, del tema de la bola esta en su casa con las movidas y tal, eso para mí es hacking, ahí hay hacking. ¿Por qué? Porque está consiguiendo, montando 4 piezas, historias ahí, unas paranoias que se te van a la cabeza. Entonces, para mí ahí hay hacking. Pero es un tema muy polémico y muy... que daría que hablar.